escuchando Es Radio, Albacete. 44 minutos que nos separan de las 12. Como les decíamos al inicio del programa, esta mañana nos hacemos eco de las reivindicaciones y acciones que se están llevando a cabo desde todos y cada uno de los colectivos de personal interino a lo largo y ancho de este país. El objetivo está claro: ser reconocidos sus derechos tras años de estar contratadas y ahora se encuentran en una situación de fraude de ley. Enseguida vamos a desgranar todo esto. Antes les decimos que esta concentración que se va a celebrar esta tarde a las 5:30 en el Altozano, en Albacete, se va a celebrar en más de 35 ciudades de toda España. Por lo tanto, esta situación no solo atañe a la provincia de Albacete y Albacete capital, sino a toda la región y también a nivel nacional. Vamos a hablar con el personal interino de las escuelas infantiles de Albacete. En el patronato de las escuelas infantiles está Montse Rubio. Montse, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Y tenemos también con nosotros a Soraya Sánchez Valverde. Ella es la portavoz de Castilla-La Mancha de la Agrupación Nacional de Trabajadores Temporales Públicos y además ella es la responsable de la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha. Soraya, muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, la agrupación, para hacernos una idea, la Agrupación Nacional de Trabajadores de Temporales Públicos tiene además elaboradas una serie de propuestas y todo para llevar este tema donde haya que llevarlo para poder solucionar. De hecho, hay partidos políticos como Ciudadanos o como Podemos que lo han llevado a sus respectivas comunidades autónomas como proposiciones no de ley, ¿no? Enseguida vamos a contarles todo eso, pero queremos saber cómo se ha llegado a esta situación. Soraya, ¿qué ha pasado con los interinos que estáis en esta situación? ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues voy a intentar hacer un recorrido por lo que ha ocurrido para que nos encontremos actualmente en esta situación. Pues en primer lugar, existe una normativa, una directiva comunitaria, la 1999/70/CE, sobre los contratos de duración determinada que tenía que haberse traspuesto en el año 2001 en España y que no se ha traspuesto porque existen medidas equivalentes a las que dicta esta directiva que obligaban a cumplir al Estado español. Medidas que suponen la existencia de normas que pueden evitar el abuso en la contratación temporal y que se concretan en medidas que establecen razones objetivas o límites temporales a la contratación temporal. Y esto aparece contemplado en la cláusula 5 del Acuerdo Marco, que está anexo a esta directiva, en relación con su artículo 2. Hasta septiembre del 2018, pues los tribunales españoles, cuando se denunciaba esta situación y se enjuiciaba, pues lo que decían es que no existían en España normas dirigidas a prevenir, a evitar este abuso. Entonces, ya se partía de una base errónea. Desde la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha, en línea con la Agrupación Nacional de TPS, pues llevamos denunciando desde ese momento que sí que existen normas en el ordenamiento interno español para prevenir ese abuso y que el problema es que esas normas no se cumplen por parte de la Administración Pública, pero que existir sí que existen. De hecho, el Tribunal Supremo, sentencia del 26 de septiembre del 2018, pues en los casos que se conocen como Castrejana y Martínez, que son dos casos de un funcionario y un estatutario, pues el Tribunal Supremo pues ya evidenció que una de las normas que puede evitar el abuso en la contratación temporal es precisamente el Estatuto Básico de Empleado Público en su artículo 10. Posteriormente, pues como todos conocemos, se dictó una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la famosa sentencia de marzo del 2020, a partir de unas cuestiones prejudiciales, y el propio TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues resaltó que ya el Tribunal Supremo español había evidenciado que sí que existían normas en España para evitar este abuso y que esta norma era en concreto el artículo 10 y el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, indicando que cuando se incumple una norma para evitar el abuso, lo que se produce es una situación de abuso en la contratación temporal, que esto es lo que está ocurriendo en España. Y Soraya, ¿cuál sería la salida legal? Bueno, pues la salida legal, en primer lugar, es pues que la Administración Pública tiene la obligación de ejercer sus competencias en materia de control de la legalidad y a nivel interno también. Tiene unos órganos con competencias atribuidas en esta materia. A nivel de empleo privado lo está haciendo ya a través de la inspección.
y sancionando al empleador que contrata en abuso de temporalidad, o sea, que mantiene una relación temporal de manera indefinida, incurriendo en el incumplimiento de este marco, ¿no? Normativo, pero en cambio en el empleo público no lo está haciendo. Entonces, no conocemos cuál es exactamente el porcentaje de temporalidad ilícita en España, porque los datos que ofrece la EPA son datos absolutos, no hay un desglose sobre cuál es la temporalidad lícita, legal, y cuál es la temporalidad ilícita o abusiva. Para ello necesitamos que actúe la inspección para determinar cuáles de estas situaciones de contratación temporal son abusivas. Y eso es lo que no se está haciendo. No existe ni una sola medida, ni un solo plan de inspección a nivel nacional, ni autonómico, ni local, que esté comprobando qué relaciones temporales son abusivas, que esté sancionando al empleador, es decir, a la administración pública, y que esté compensando al trabajador del que se ha abusado. O sea, esto no se está haciendo, y lo que estamos pidiendo, evidentemente, es que se cumpla la legislación, que la administración inspeccione a través de la intervención pues qué situaciones son ilícitas, para poder regularizarlas. Esto se puede hacer perfectamente a través de un acto administrativo, transformando las relaciones, los nombramientos y las relaciones temporales abusivas en relaciones indefinidas, con un simple acto administrativo que supone coste cero para la administración, porque esas plazas no son plazas de nueva creación, son plazas que ya están siendo ocupadas a lo largo de décadas por trabajadores interinos que están cumpliendo funciones que son estructurales a través de un contrato temporal. O sea, el coste de hacer esta regularización es cero. ¿Qué significa estar en fraude de ley por abuso de temporalidad exactamente para aquellos que nos estén escuchando y decir, ¿qué es eso de fraude de ley? Pues el fraude de ley, como he estado comentando, ocurre cuando la Administración incumple la ley al mantener una relación temporal, que inicialmente era temporal, a mantenerla a lo largo del tiempo, prolongándola tácitamente año tras año para cubrir una necesidad permanente, o bien porque se está utilizando una concatenación sucesiva de relaciones temporales de forma indefinida. Eso es abuso en la contratación temporal. O sea, la temporalidad es lícita siempre que sea para cubrir necesidades temporales del empleador, pero es ilícita y es ilegal y es un abuso cuando se mantiene a lo largo del tiempo para cubrir una necesidad que es estructural, o cuando se utiliza una concatenación de contratos temporales que al final lo que están haciendo es cubrir esta necesidad temporal, permanente, estructural. María José. Y cuando hablamos, nos venimos a Albacete, hablamos de las escuelas infantiles, de determinadas situaciones. ¿Qué nos puedes decir de ahí? Monse, me llamo Monse. Ah, hola Monse, encantada. Vale, que nos hablas tú de esta parte, ¿verdad? Pues a nivel nacional somos 800.000 afectados. Y bueno, pues por supuesto estamos unidos, estamos coordinados en agrupaciones a nivel estatal, como TTPS, como decía Soraya, mi 15F, que hoy es el aniversario, y por eso hoy nos concentramos de nuevo. Y bueno, estamos coordinados, hacemos concentraciones, caravanas de coches, todo para reclamar pues esta inspección de la que hablábamos, esta inspección y una regularización de estas situaciones abusivas. Y a día de hoy, ¿cómo estáis? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la postura del consistorio, de vosotros? Si estáis en contacto con el ayuntamiento, con otras entidades, no solo por parte de las escuelas infantiles. Pues bueno, aparte de que esta situación afecta, claro, como dice, no solamente a las escuelas infantiles, afecta a muchos trabajadores de otros organismos de Albacete, como la Universidad Popular, Gerencia de Urbanismo, Diputación de Albacete, con tasas de temporalidad que superan hasta el 70%. Y bueno, con todos estamos coordinados y llevamos acciones en común. Actualmente, en Albacete, la plantilla de las escuelas infantiles, más de un 40% estamos en fraude de ley. O sea, llevamos en esta situación entre 11 y 16 años. ¡Wow! Lo que nuestros puestos no responden a situaciones excepcionales, ni temporales, ni necesidades urgentes,
porque al extenderse los plazos legales, el ayuntamiento ya está incurriendo en una situación de abuso de la contratación temporal. Llevamos X años, yo por ejemplo llevo 11 años en el mismo puesto, ocupando una plaza de carácter estructural, pero con un contrato eventual. Cubrimos necesidades duraderas, realizando funciones que no son esporádicas ni provisionales. Montse, sí. Te hago ahí la misma pregunta que le hacíamos a Soraya, es decir, mecanismos legales para solucionar esto, porque todo el mundo conoce a alguien que ha estado 2 años trabajando en un sitio que por lo que sea al final se ha tenido que buscar ahí la triquiñuela para que se quede o no se quede, pero qué complicado, ¿no? Es decir, ¿de verdad que hay alguna opción para arreglar esto que visto así es un desaguisado? No sé si quieres, puedo contestar. En relación a lo que estamos diciendo, primero, para poder solucionar este desaguisado, pues lo primero que hay que hacer es conocer cuántas plazas están en situación de abuso. Eso es lo primero, o sea, realizar esa inspección. Y después regularizarla a través de, por ejemplo, un acto administrativo. La ministra Carolina Darias ya ha reconocido que existen cientos de miles de trabajadores temporales públicos que están en situación de fraude porque la Administración ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público, su artículo 10. Entonces, lo que se anunció es que se iba a modificar este artículo 10. El problema y la preocupación que tenemos es precisamente que en esa modificación del artículo 10 pues no se contemplen las situaciones preexistentes a su entrada en vigor que no han sido objeto de inspección ni de sanción y que deben serlo. Es decir, que la modificación del artículo 10 solucione porque evite que se vuelva a cometer el abuso en las situaciones que van a ocurrir a partir de ahora, o sea, en la contratación temporal a partir de la entrada en vigor del artículo 10. Pero el problema es que el artículo 10 no solucione las situaciones de esos cientos de miles de trabajadores temporales públicos antes de su entrada en vigor. Entonces, para poder activar esta solución hay que activar los controles de inspección y sancionar a la Administración. Y esa sanción de la Administración puede suponer la conversión de los contratos o nombramientos laborales o estatutarios o interinos en relaciones indefinidas. Así de simple. O sea, es un acto administrativo que solo requiere voluntad política. O sea, esta es la propuesta legal, es viable y ha sido evaluada y es jurídicamente intachable, supone coste cero para la Administración y lo único que se requiere es que, igual que se ha hecho en el empleo privado, se proceda a realizar una inspección para saber cuál es el porcentaje de temporalidad ilícita en todas las administraciones públicas a nivel nacional, autonómico y local. Eso es un problema a nivel de todas las administraciones públicas. Temporalidad ilícita hay en todas. Montse, si hablamos de Albacete, ¿a cuántas personas le estaría afectando y qué es lo que reclamáis? Es que nos quedamos ya sin tiempo. Pues afecta en Albacete, hay casos en los que hay un 70% de temporalidad abusiva. Fíjate. En las escuelas infantiles, que es donde estamos nosotras, más del 40% de la plantilla estamos en fraude de ley. Y hemos tenido reuniones con el concejal de Educación, con José González, pero bueno, nos ha dejado claro que la oferta de empleo pública de nuestras plazas, que salió en diciembre del 2018, sigue su curso, que saldrá publicada antes de que acabe el año en la convocatoria. Y bueno, pues nosotros tenemos pendiente una reunión con el concejal de Educación. Lo que queremos es que saquen nuestras plazas de esas oposiciones que están pendientes hasta que se realice una inspección y se compruebe que nuestras plazas están en abuso. Y una vez que se comprueben, que se haga una regularización administrativa, como dice Soraya, con un simple trámite y se nos deje en nuestro puesto de trabajo que llevamos años y años realizándolo. Soraya y Montse, gracias a las dos. Yo sé que además hay una propuesta para intentar dar solución, que hay partidos políticos como Ciudadanos y Podemos que lo han llevado en sus comunidades autónomas. Imagino que estáis en el mismo proceso en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esperemos que muy pronto tengamos buenas noticias y se solucione. Gracias a las dos por estar esta mañana en Es Radio. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Y ustedes no se muevan, vamos ya camino de la